vamos a grabar en este momento, vamos a Sí, empezar a grabar. Bueno, entonces, primero que todo, pues vamos también a presentar las credenciales del profesor Rigoberto Vanguero, quien es profesor catedrático de la Universidad del Valle, sede Buga. También es invitado al doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle. También ha sido profesor invitado de Alemania, del doctorado en estudios africanos en la ciudad de Bayreuth, en Alemania. También sé que ha sido profesor invitado en el doctorado de la Universidad del Cauca, etnobotánica, profesor, como, ¿cierto? no biología. Etnobiología. Entonces, bueno, el profesor Rigoberto Vanguero es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Educación Popular de la Universidad del Valle, del Instituto de Educación y Pedagogía, y es doctor en Humanidades de la línea Afro, precisamente de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Entonces, pues el profesor Rigoberto Vanguero tiene varios trabajos, desde artículos, libros también, en particular sus últimas publicaciones son Historicidad y Culturalidad Afro en el Norte del Cauca, también Territorialidad en los Reales de Mina en el Norte del Cauca, también también hace poco ha publicado un libro sobre derecho indígena en Colombia. Entonces, bueno, el profesor tiene, digamos, un amplio recorrido en estos temas con los que hoy, pues, digamos, tenemos que agradecerle que nos acompañe con esta conferencia. Tiene artículos, ponencias presentadas en diversos países como México, Brasil, Ecuador y Colombia. Entonces, pues, gracias, profesor Rigoberto, por estar aquí con esta conferencia titulada Espiritualidad y Territorialidad en Contextos Afroculturales de Colombia, que sé porque conozco el trabajo que viene haciendo, que está apoyado pues por diferentes proyectos que ha venido realizando en torno a esta temática, algunos oficiales por ejemplo, el Ministerio de Cultura, otros universitarios, ¿sí? Y otros digamos, de un tenor personal, dado que usted, hay que decirlo, y es bueno saberlo, creo que concibe la academia como una actividad militante, ¿no? Así lo ha comentado y seguramente pues aquí hará parte de su exposición y del enfoque con el que nos va a hacer la presentación. Entonces, muchísimas gracias, profesor, otra vez. Entonces, le damos paso a su conferencia. Bueno. Gracias, muy amable, doctora Zaida. Y un saludo a todos los participantes y agradecerle a mis estudiantes de Etnicidad y Cultura, que veo algunos que están aquí, ojalá estén todos, y a los demás que pertenecen a la Universidad del Valle. Bueno, en esta charla que voy a dar es un trabajo que he venido realizando ya hace un año. Es un proyecto de investigación que me permite trabajar sobre todos los contextos afroculturales de Colombia, es decir, cuáles son las leyes de origen o la ley de origen de la cultura afrocolombiana o cultura negra eh, en, en Colombia. Y precisamente todo esto nos remonta a África y, y quiero plantear que el África hay unos procesos muy importantes que están conectados con 5 zonas que son importantes conocerlas. La parte del Chocó, el Pacífico biogeográfico, lo que es la parte de Nariño, Tumaco, incluso una extensión hasta Esmeralda, Ecuador, la zona amazónica, el norte del Cauca y también la parte de Nariño, que he recorrido estos territorios precisamente para encontrar lo que es la espiritualidad
y lo que le he llamado supervivencias africanas. Si realmente casi que todo ese pensamiento que trajeron a través de la transculturización de lo que es lo afrodiaspórico, realmente comienza en África, toda esa conexión, precisamente la búsqueda de territorios, y con la búsqueda de los territorios y de las espacialidades, pues también vino con ellos en la memoria colectiva como unos sistemas de pensamiento y de conocimientos a través de la oralidad, y que realmente pues pusieron en práctica aquí en nuestro medio, que es pues Colombia. Realmente pues la idea de esto es plantear desde una ontología, es decir, cómo el ser se conecta en unas cosmoexistencias, y las cosmoexistencias precisamente son sistemas de conocimientos y cómo se conecta el ser con la naturaleza y con ello pues va estableciendo la relación del sistema cósmico con la biodiversidad ambiental, es decir, esa relación que hay entre lo natural y lo sobrenatural, mediado por la espiritualidad o la religiosidad. Voy a conectar a presentar unas diapositivas. Bien. Bueno, ahí están. Bueno, entonces, todo este proceso, para entender el proceso de la espiritualidad en las territorialidades y con pensamiento africano, pues aquí en Colombia, pues comienza con África. Y África aparece, no se da a conocer en todo el universo, sino en lo que se ha llamado la época axial, que es el año 800 antes de Cristo y va hasta el 200 antes de Cristo, pues cuando hubo la dominación de Roma y Grecia, precisamente en el año 200 antes de Cristo es que se da a conocer. Y hay un proceso de subalternización del conocimiento, porque los europeos en lo que se ha llamado la reinvención de África, pues han planteado o plantearon en esta época que África no tuvo desarrollo precisamente porque sus fuerzas productivas no tuvieron una emergencia, pero cosa que no es cierta, ¿sí? Sí, sino que simplemente África quedó con un sistema espiritual y religioso que se llamó el Muntu, que más adelante se los explicaré, que ese es uno de los sistemas espirituales que existió en África. Entonces, se plantea, y no, porque en África, sobre todo, por ejemplo, en la parte de Senegal, de los mandingas y todo, pues siempre el hombre africano desarrolló realmente sus fuerzas productivas, y lo pueden contemplar Tumbatú, que es una de las grandes construcciones que emergieron de templos religiosos sagrados, y con pueblos realmente pavimentados y con una arquitectura importante, sino que simplemente África cerró sus entradas a partir del 800 hasta el 200, cuando fue realmente descubierta, y que empezaron los europeos, tanto los romanos como los griegos, y posteriormente entraron los ingleses, los portugueses, y prácticamente trastocaron su cultura. Y a partir de allí, pues comienza un proceso de subalternización, de dominación de África.
En ese sentido, África en sus primeros inicios, incluso de lo que es el Paleolítico Superior y Neolítico, pues uno de, de los seres más importantes fue el Australopithecus, que es en la garganta de Olduvai. Entonces, el Australopithecus y que tuvo pues la condición de llegar a ser un Homo sapiens y está en la garganta de Olduvai, pues primero fue un resto fósil que se llamaba Lucy, que incluso los historiadores y los antropólogos han creído que ese ha sido el eslabón. Pero la idea de eso es que los africanos desde ese momento eran muy espirituales, muy religiosos, y como decía Placide Tempels y Albert Kasanga, que son antropólogos y filósofos, pues básicamente decían que los africanos eran religiosos hasta los tuétanos, es decir, no se basan por un sistema consanguíneo, sino por un sistema de reciprocidad. El sistema de reciprocidad es prácticamente una socialización que hacen de sus comunidades y de la parte social. En Ruanda, con Albert Dar, un arqueólogo, pues consigue ver el otro resto fósil o importantísimo, es un esqueleto entero que se llama Edward, mucho más perfecto que el que denominaban Lucy. Edward básicamente casi en el 2014 fue encontrado, ¿sí? Porque es que Ruanda cada 15 días en un tiempo se encontraba un resto fósil perfecto. Es decir, por eso África se le llama la cuna de la humanidad y se le denomina pues como el, el eje de lo que se denomina el genoma humano. Bien, con estas posibilidades quiero decir de que la ley de origen se encuentra en la cultura nilótica, que son los nubios y en la parte de Egipto. Y esa parte de Egipto tiene que ver con la cultura Nok, esa que se encuentra aquí. En la cultura Nok está cerca entre la cultura Bantú y la cultura Yoruba. Los Níger e incluso los egipcios llegaron a Senegal, lo invadieron, lo que es la Senegambia, y solamente establecieron una delimitación aquí con el centro de África, que es la cultura de aquí para acá, que es la cultura Bantú, lo que es Congo, Camerún, está Guinea-Bissau y hasta Ciudad del Cabo. Eso es lo que se llama Bantú, y Bantú quiere decir hombre y también es una comunidad lingüística africana, ¿sí? Y quiere decir hombres. Bien, como lo pueden observar acá en el mapa, la cultura no es donde precisamente se da los rasgos, donde está situada lo que es el Bucán. El Bucán es lo que quiere decir África, en egipcio, en el idioma copto, que es un idioma egipcio de hace muchos tiempos. Bien, en ese sentido, pues casi que la ley de origen africana se deriva de la cultura del Nilo, pero él le dice cultura nilótica y está con los nubios. De ahí pues tiene un punto fundamental y la discusión que hay con los filósofos y los analistas africanos es que hacen una revisitación revisitación quiere decir una evaluación de la macroteoría. Entonces la macroteoría
que legó Occidente, pero ellos en este momento la están revisitando, evaluando y han encontrado un punto de enunciación, pues para hablar en términos de lo de colonial y la parte que han encontrado es que en África no necesita de la construcción epistémica o epistemológica de Occidente, porque ellos tienen sus propias teorías y sus propios documentos que están centrados en un contexto que ellos le denominan teóricamente el afrocentrismo. Es decir, y son tres textos muy importantes, que es el himno de Akenatón, que es donde se establece la relación naturaleza, ser sujeto y la parte cósmica, lo que yo le llamo cosmoexistencia, ¿sí? Hay una relación de la biodiversidad con lo ambiental y ahí es donde aparecen los grandes dioses egipcios como Amón, Ama, y el escarabajo también y también aparece lo que es el Kemi. El Kemi es un dios que es importante porque es el dios del agua. Entonces, ese es uno de los elementos claves para poder entender la espiritualidad africana y de quienes llegaron acá. El segundo texto es la Amenonapa, que es un texto que también es muy parecido a la Biblia Negra. Hay una Biblia Negra. Incluso en esa Biblia Negra está casi todos los dioses que plantean, que plantean desde Egipto, ¿no? En una diapositiva anterior estaban. Entonces uno puede encontrar aquí este sistema espiritual del antiguo Kemi, o el pensamiento tradicional africano. Y entonces uno lee ahí a Ferran Iniesta, entonces usted puede encontrar ahí a Tum, que es el dios creador, Ra, la deidad solar, Amón, que es el rey de dioses, creador, culto funcional en el Nuevo Egipto, Tot, dios de la sabiduría, Mut, diosa madre, diosa del cielo, Horus, señor del cielo, Isis, bueno, diosa de la magia, la sabiduría, Osiris, rey del más allá, símbolo de regeneración, Háctor, Anubis, dios de la muerte y la momificación, y Bes, señor de los milagros. Mire que en toda esta clasificación de los dioses existe lo que se llama el demiurgo. El demiurgo siempre está considerado como el demonio, el que hace, el que le dan los elementos para hacer. Pero en la religión católica el demiurgo es el demonio, ¿no? Tiene otra connotación. Tiene otra connotación, perdón, tiene otra connotación espiritual. Bien. Entremos en materia y del texto, pues ya les di un breve panorama de dónde viene para entender la construcción de la espacialidad y de los territorios acá en América y a partir del sistema espiritual. Entonces, uno tiene que entenderlo desde el proceso de transculturización que da comienzo en el siglo XV, con lo que se llamó la diáspora africana, o lo afrodiaspórico también se le conoce. Entonces es el tránsito, la deportación que existen de los esclavizados acá y los africanos por los portugueses en los puertos del Mina y los puertos de Calabar, ¿sí? Incluso muchos de estos nombres, como los Carabalí y los Minas, son de aquí, de Calabar y del Mina. Y ahí vienen esos apellidos y de aquí surgen. Entonces, en las cargazones que llegan, pues ustedes pueden observar aquí, la mayor cantidad de africanos llegaron al Brasil, por eso aquí en la flecha está Brasil, casi llegaron 10 millones de africanos, y podemos observar que a Cuba, parte de Centroamérica, también llegaron toda esta parte, pero aquí en Colombia llegan también africanos, pero como ustedes pueden observar, es muy
no es tan abundante la población africana que llegó. Sin embargo, llegaron varias culturas y de distintos idiomas, ¿no? Imagínense un poquito que es, llegaron 200 idiomas que realmente se perdieron, ¿sí? Pero solamente el idioma palenquero pudo resistir. El palenquero, porque los esclavizados que llegaron ahí a las negrerías de Cartagena y Monpós hicieron una reinvención de lingüística. Entonces el palenquero, que es San Basilio de Palenque, está construido, prácticamente una combinación de lo que es el portugués, el español y el bantú, que es esta zona de aquí, del África Central. Sí, esto hubo una combinación y también se formó en San Andrés lo que es el otro, que es el creolé, pero el creolé ahí se divide en dos, o sea, dos idiomas. Anteriormente se les llamaba dialecto, pero después la Academia Española ya lo nomina como idiomas. Entonces se creó el creolé, pues que es una unión de bantú, de bantú africano con inglés y también de bantú africano con francés. Entonces, en este viaje que hay de aquí, que salieron de Calabar y del Mina, donde están las grandes cargazones, pues realmente ellos soñaron un proyecto, y es el proyecto de sociabilidad. Ese proyecto de sociabilidad tuvo tres elementos. Como sabían que aquí en esta tierra africana eh, tenían otro tipo de simbología, los territorios y el espacio o las espacialidades estaban ligadas a la espiritualidad, ¿sí? Aquí sabían que iban a llegar a través de estas cargazones y no tenían tierra. Entonces idearon el primer elemento de lo que es la reinvención del espacio social. Como dice Henry, Henry Lefebvre, o Lefebvre, lo dice, pues es la producción de espacio. Entre más espacio, o sea, ellos fueron ideando esta propuesta de crear territorios. Uno. Dos, era la familia ampliada. Mantener su familia, siempre esclavizado, tuvo pendiente eso. Llegar acá, a Colombia o América y a instalar su familia. Y tercer punto de la reinvención es mantener su simbología, sus símbolos, porque imagínense que aquí en África el africano vivía atiborrado en sus territorios de muchos símbolos, y acá se va a encontrar con unos espacios y con unos territorios muy distintos, o sea, van a estar sometidos. Entonces les toca que hacer el primer punto, reinventar. Reinventar quiere decir que tienen que reinventar la espacialidad del propietario de las minas y de las haciendas, que es donde llegan. Y se divide porque en la costa pacífica, perdón, en la costa caribe, pues se da un sistema de plantación. No se dan las minas o reales de minas. Las reales de minas se vienen a dar cuando se vienen bajando por Monpós, llegan a Cartago Valle y luego llegan a Caloto, Cauca, y allí hay un sistema de repartimiento, y con ese sistema de repartimiento van al Pacífico. Pues esa es una de las entradas, lógicamente que también entraron por el Urabá al Chocó, ¿sí? Por ahí esa fue la primera puerta de entrada, y luego también llegan acá y van por Buenaventura. Es decir, hay varias partes donde van a trabajar en las minas y en las haciendas. Los esclavizados se dividen en dos. Con el tiempo son ladinos, pues son esclavos que también saben leer, escribir, saben de administración, ya habían tenido experiencias en España, y unos vienen de Cuba y pasan por Curazao, e incluso a otros llegan de Veracruz, aquí.
O sea, no llegaron directamente de África aquí, tuvieron que hacer un proceso. Y, llegan a Caloto y Caloto Cauca dice el repartimiento, igual que los indígenas cuando hicieron el repartimiento de indios, que esa era pues la figura política administrativa que tenía la corona española. Entonces, precisamente cuando llegan aquí, entonces dice, bueno, vamos a reinventar. Llegan a las negrerías y lo primero que se hace, por primero, es la figura de Benco Biojó, que Biojó es en 1713 prácticamente el que le da la libertad en San Basilio de Palenque, ¿sí? Y hizo las primeras negociaciones. En algo que, en una estructura física, que llamamos los palenques, y los palenques se llaman así, se denominan porque primero tienen una estructura política, o sea, tienen un pensamiento que es emergente para la época y tienen también tácticas y estrategia militar. Simplemente no entraban las huestes españolas y las huestes criollas posteriormente, que estaban de las élites de Cartagena. No entraban. Y no solamente se creó ese palenque, se crearon otros palenques, como el palenque La Matuna, el palenque La Magdalena. Lo que pasa es que el palenque La Magdalena es un palenque muy fuerte, porque ese palenque está conformado por esclavizados bozales. Y los bozales sí tenían un grito de libertad, sí lo sentían. Acá en el palenque prácticamente huían de las haciendas y entonces se recibían allí y ahí empezaban lo que se llama el proceso de adscripción territorial, que es cómo recuperar las tierras para tener los territorios que tenían en África. Bueno, eso es importante para que ustedes entiendan cómo es ese proceso y cómo los esclavizados tenían ya un proyecto social, no es como la antihistoria que se pregona por ahí, tiene otras ideas, ¿no? Simplemente los trajeron, fue como mercancías y además no les dan voz. No, esa travesía de África aquí fueron 12 millones y medio de esclavizados y de 12 millones y medio se murió 1,5 millones solamente en la travesía y otro 1,5 millones más o menos en las minas y en las haciendas a manos de los españoles. Bien. Con esto, pues, uno se centra en la parte de la espiritualidad, y trajeron un sistema, ellos, los que vinieron, lo que yo he podido detectar, y entonces es un sistema que le denominamos Muntu. El Muntu se deriva de una raíz que quiere ser Enetu. Esta Enetu, esta raíz quiere decir fuerza vital. Es decir, es energético, es la relación que hay de la cosmoexistencia o cosmovisión con lo cósmico, es decir, la naturaleza de la biodiversidad con lo cósmico. Eso, los que más vinieron aquí a Colombia fueron de la cultura bantú. Entonces, este Ntu, que es la raíz del Muntu, se divide en quinto. El quinto es una categoría espiritual que quiere decir es un espacio donde están los seres no inteligentes, pero también está el ser humano, que es el ser inteligente. El ser inteligente, no inteligente son la flora y la fauna, ¿no? Y el hombre son la parte de los seres vivos. En estos tienen una relación porque esto se puede observar eh,
precisamente en la realidad, cómo ellos confluyen en la espacialidad, cómo construyen el conocimiento en la espacialidad o en los territorios. Y, por ejemplo, para los afros del Chocó, ellos construyen lo que se llaman las azoteas. Ahí se puede ver un instante de eso. Las azoteas son especies de recipientes inmensos que se hacen y ahí siembran las plantas medicinales, ¿sí? O sea, y eso se da porque las azoteas son una especie de pilotes hacia arriba, construidos porque el mar y en el Chocó siempre es húmedo, entonces no da posibilidad de que las plantas crezcan, ¿sí? Porque la vegetación incluso son árboles como la secoya y árboles que miden hasta más de 20 metros, que son los árboles que perduran, pero plantas medicinales que son de una estructura débil tienen que hacer azoteas. Entonces las azoteas son inmensas y sobresalen para que el agua no las moje. Entonces dentro de esas azoteas realmente pues se siembran las plantas tóxicas, se dan, que hay que tener cuidado con ellas. Se dan las plantas bravas como la ortiga pura, eh, también la caña brava, son plantas bravas que hay que saberlas utilizar, las utilizan mucho, hay que saber utilizarlas porque cuando las mujeres hacen la partería, uno tiene que escoger las plantas para hacer los emplastos, no se puede usar cualquier planta y están las plantas dulces, ¿no? Que ya las conocemos, como la hierbabuena, bueno, un mundo de plantas que hay, que ellos les llaman plantas bravas y eh, plantas, plantas débiles, pues, o sea, en ese sentido. Ahora, el tul, ¿qué pasa en el tul? Perdón, la azotea. En la azotea se reproduce la memoria histórica, se reproduce la memoria colectiva de los afros, porque es una parte, también le sirve para potenciar la medicina tradicional, o sea, la biomedicina o etnomedicina que se le denomina. También sirve para que las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen una relación con el género. Ellos realizan charlas, conversatorios y también está conectada con la curandería. Con la curandería incluso hay un aspecto mágico, pues yo creo que a veces la academia, y lo dice Boaventura Sousa, no congenia con lo mágico, sino que simplemente a veces subalterniza este tipo de saberes y, y no los incluye dentro del círculo, el estatuto epistemológico, sino que simplemente los subalterniza o son saberes que son sometidos, o sea, no tienen la posibilidad. Pero últimamente se ha visto que sí, que la ciencia ha necesitado estos saberes y ya lo ha demostrado, por ejemplo, en los indígenas, lo que es la producción de cannabis. Lo que quiero decir aquí en el quinto, en esa relación que hay entre lo natural y lo sobrenatural, es el concepto de producción consciente. De la producción consciente, pues es una categoría que estamos trabajando porque nos permite a través de ello, de esa categoría, nos permite mirar lo videcible. Lo videcible son los conocimientos ancestrales que realmente no se conocen hasta el momento. Entonces,
sobre todo los indígenas, han sacado a relucir en esta época conocimientos que han tenido guardados desde 1492, ¿sí? Antes de que viniera Cristóbal Colón, esos conocimientos ancestrales y todo que se han guardado por los guardianes de la oralidad a través de la memoria y de la tradición de generación en generación. Entonces, por ejemplo, la metodología Lata que he investigado se conoció fue ahora poco, ¿sí? Y se conoció fue con los Misaks de Silvia, en el resguardo de San Fernando. Entonces, es una metodología bien rica, llena y tiene su conexión espiritual. Pero bien, no salgamos del tema y entonces entramos del quinto, que es esa, pasamos al Hantu. El Hantu es prácticamente toda la literatura, el concepto de lo bello, de la estética que se maneja y toda la estética está ligada a la cosmovisión africana. Y entonces esto, estoy diciendo aquí, fue el legado que nos han traído los esclavizados y que algunas supervivencias se encuentran. Entonces, el Hantu ha permitido conocer de las artesanías, conocer de los escritos, de las culturas afrodescendientes que llegaron de África y que nos legaron. Lastimosamente, ha entrado en un proceso de renacientes, o sea que ya la memoria africana se ha ido diluyendo y para poder sobrevivir, pues realmente han tenido que ligarse al catolicismo. Pero ellos, para mí, reinventaron el catolicismo en sí a través del sincretismo. Entonces ellos lo escriben, aquí se dan los poemas, toda la parte de los movimientos que Kagame, que es un escritor africano, y Molongwa, ellos han trabajado mucho sobre esta teoría de la filosofía africana para poder entender, ¿sí? Y el punto que es el tiempo. Es el tiempo no es lineal ni espacioso como el que nosotros manejamos. Ese es un tiempo que está entre dos aspectos, entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Lo sagrado lo entiendo como las reglas que se deben cumplir y que deben ser precisas y exactas cuando hay cualquier evento. Entonces, por ejemplo, puedo decirles de las fiestas de San Pacho en el Chocó. Esas fiestas están, primero, esas fiestas se hacen en honor a los orichas. El oricha que es San Pacho, pero en el fondo es Changó, ¿sí? Y en otra parte, como en Andagoya, Chocó, es San Antonio, ¿sí? Y entonces hay un sincretismo y cuando hay, por ejemplo, cuando hay la Navidad, a los santos, el Día de Ramos, el primer día de Semana Santa, pues visten a los santos, les colocan las joyas de que hay los mineros, porque hay una zona minera, les regalan joyas, les regalan vestidos y toda la semana los sacan. Y en esa semana no hay ningún acto profano, todo está bien, porque simplemente hay cantos, hay loas, pero cuando llega el día de resurrección, entonces sí, entra lo profano. ¿Y qué es lo profano? Pues entra el biche, entra, se baila el currulao, el abosado, se baila todos los ritmos, entran las comilonas, las lechonas, y a eso se les llama lo profano. Y precisamente porque ellos tienen una idea,
y es que la idea de Dios está muy lejano de sus prácticas, porque Dios, dicen, tiene mucha luz, y además para ver a Dios hay que morirse primero para irlo a ver frente a frente, si se ha sido bueno. Y Cristo también igual, tampoco vino una vez y se fue. Esa es una de las de las narrativas que ellos plantean. Pero tienen algo muy importante, estas dos cosas, o sea, estas dos situaciones, y es que la luz que Dios les da y Cristo les da en el mito que estoy hablando, en el ritual, porque esto es un campo ritual al que me estoy refiriendo, en el campo ritual, esa luz se transmite a través de los santos, entonces lo multiplica. Entonces, el negro de esa zona sí cree en los santos, y lo cree en los santos porque, y por eso dentro de los santos hay un sincretismo donde están todos los orichas. Aquí en Colombia, pues realmente de lo que yo he investigado, solamente llegó un oricha al Chocó que se llama Mamaú, que lo ha trabajado el profesor Celio Mosquera, ¿sí? Que tiene un museo que se llama Bantumuntu, que es el único que hay en América Latina y está en Quito. Entonces, los santos son principal, entonces los santos como San Antonio le dan funciones. O sea, yo estoy hablando de que los afros de esta zona le hacen refuncionalidad, o sea, le colocan funciones, no las da el santo, sino que le colocan funciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, han escuchado que San Antonio, puesto de cabeza, que necesita conseguir un novio, que hay que colocar detrás de la puerta, o sea, hay unos rituales, en ese campo rituales muy específico, ¿sí? Y también está como que se practica, pero no creo, no hay, aquí en Colombia no llegó la santería ni llegó la palería. O sea, la palería necesita un mediador para hablar con los muertos, o no muertos, sino difuntos. Sí, ahora les explico bien esa parte. Bien, entonces el Muntu pasa y se encuentra con el Mágara. El Mágara es una categoría que quiere decir fuerza biológica. O sea, el sujeto tiene fuerza biológica, es decir, fuerza espiritual, pero que une las dos, la naturaleza y el cosmos, y se desempeña bien en la vida. En este Mágara se da el Busima. El Busima es una categoría que quiere decir los difuntos, ¿sí? Entonces, y el Musima es el singular, que quiere decir el difunto. Esto es el proceso de vida y muerte. Casi que toda la espiritualidad de que llegó aquí al Chocó al norte del Cauca y a otras partes está basada en el campo ritual de la vida y de la muerte. Y el nomo es la palabra África, la palabra son sentencias, la palabra es, como dicen los indígenas, caminar la palabra, de recorrer los sitios emblemáticos. Para los africanos y para estas comunidades la palabra tiene fuerza, ¿sí? Entonces aquí en la vida y la muerte, que es la funebra y la liturgia, se forman los rituales de paso, sobre todo en San Basilio de Palenque. ¿Qué son los rituales de paso? Pues uno es preparar al difunto a través de los alabados, ¿sí? Para que vaya a la otra vida. Mire, hay una distinción entre vida, entre muerto y difunto. No, las comunidades afro no se utiliza el muerto, porque es que el muerto es un concepto católico y que quiere decir tierra eres, tierra te convertirás y hasta allí. No, para ellos los difuntos, cuando los preparan en las 9 noches, que ese es el tiempo, que es el kuntu,
que yo lo relaciono con el Kuntu, ellos van y vuelven y necesitan un mediador. Entonces, el mediador es un babalao o un santero. Aquí en Colombia no, muy poquito lo hay dos babalaos. Antonio Fortul Prada y hay otro señor que es por acá, el Valle del Cauca, son dos realmente. Entonces, ¿qué hacen? Se le celebra la novena que le llaman, son las 9 noches, pero en esas 9 noches se habla de todo, se habla del muerto, perdón, del difunto, y también el babalao hace venir al difunto, lo hace venir, ¿sí? A través pues de sus rituales. Entonces, este es todo un campo ritual que hay que entenderlo muy bien porque esto forma parte de lo que es la espiritualidad que trajeron los esclavizados en sus interacciones cognitivas aquí a América, pero que realmente creo yo que llegó fue a Cuba y a Brasil y, y a Haití, porque en Haití llegó fue el vudú, ¿sí? Que es otro sistema religioso, espiritual muy importante. Bien, y también ha servido para procesos libertarios. Bien, sí. Aquí está la parte del Chocó, que esta parte la he recorrido, todas estas partes que están aquí. Y aquí en la parte de lo que se llama el río Medio San Juan, realmente ese tipo de espiritualidad que les mostré y que tiene que ver eh, con el Hantu. Y el Hantu tiene también lo de la música, que yo lo he vivido aquí, a la orilla del río San Juan. Existe la cultura Guzmán y también la cultura negra, o sea, a la otra orilla, en el río Atrato. ¿Sí? En estos ríos hacen intercambios simbólicos. Entonces, los intercambios simbólicos consisten en que los bailes hacen, por ejemplo, intercambian danzas con los emberas también. Hay una danza que se llama la lluvia y, y ellos lo cambian. Y también hacen las fiestas, participan en una relación interétnica que es fundamental. En la relación interétnica comparten, hay intercambios simbólicos. Por ejemplo, los indígenas Guanán les gusta que los afros sean padrinos de sus hijos, pero los afros no les gustan que los indígenas sean padrinos de sus hijos. Además, ellos tienen una gran admiración por el negro porque dicen que el negro es como el hombre, es un hombre universal, ¿sí? Y eso lo dicen es por la diáspora, porque la diáspora está regada hasta en Europa. O sea, la diáspora entendiéndola como un proceso como un proceso de transculturización de saberes. Y en eso llamo la atención porque la diáspora no puede, la transculturización tiene que ser eh, equitativa, no es que una cultura domine a la otra, ¿sí? Y no, tienen que compartir simbólicamente y socialmente todos sus acontecimientos, eventos y su espiritualidad y todo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay el tambor africano, aquí, casi en el Chocó hubo mucha influencia española. Entonces, por ejemplo, en la chirimía, ellos son puros instrumentos de viento y no instrumentos de percusión. Una chirimía está con la gaita, tocan el clarinete
una que otro, por ahí otro tambor, que puede ser un alegre, un batá, pero realmente hay unos cambios con relación acá al norte del Cauca, porque acá sí son de percusión y también han metido la guitarra y el bajo. Entonces mire que esos son el balafón, que también lo tocan, pero es un instrumento mandinga traído de África que se toca sentado en el suelo y suena un sonido ronco. Eso es, entonces son cambios, ¿no? En esa estructura espiritual. En, si recorremos en el norte del Cauca, saliéndonos un poco de aquí del Chocó, entonces en el norte del Cauca encontramos los siguientes municipios, los que están con rojo. Entonces encontramos Aguachené, Padilla, Corinto, bueno, Corinto no tanto, pero sí tenemos Miranda, un sitio que se llama Santana. Acá al occidente tenemos a Santander de Quilichao, tenemos a Buenos Aires y Suárez. En esta parte hay una espiritualidad, sobre todo medicina tradicional, y que comparten también lo simbólico, hacen intercambio simbólico con los indígenas, porque esta zona también están los nazas y con los nazas pues tienen algunos intercambios y sobre todo intercambios en la parte agroecológica, en la producción y intercambian productos, hay intercambios de semillas y también hay la parte de la soberanía alimentaria. Y pues últimamente han tenido dificultades por los, por los límites con los territorios entre los nazas y los afros de San Rafael, que quedan aquí en Santander de Quilichao. Claro que la culpabilidad es del Estado, que les vende todo acá, les vende los terrenos a través del INCODER, terrenos de ascendencia afro a los indígenas. Entonces eso trae dificultades y trae problemas serios, ¿sí? Y este es el mapa pues, del departamento del Cauca, aquí donde está esta parte. Todo eso, estoy hablando, se sintetiza en el mundo vida, que es el universo. Bueno, aquí realicé, en África no se dice familia, se dice parentela, y alrededor toda la espiritualidad está aquí. Ustedes saben que el símbolo, el símbolo es un sistema de conocimientos que se dan a través de signos y también de las representaciones mentales de las culturas. Entonces, en África, aquí lo dividí, se llama pare mastela, ¿no? Entonces, es la parentela que se proviene de troncos comunes. Entonces, aquí en Colombia no se hizo lo primero que se hace en África, a pesar de los esclavizados que llegaron. Aquí lo que se hace, incluso hasta hoy en día, no se hizo la circunscripción que se le hace tanto a hombres como a mujeres y dentro de un principio religioso, porque aquí los que se han opuesto a ese sistema religioso o espiritual ha sido la iglesia, ¿sí? Y también los conservadores, conservadores, pues que realmente de la tradición católica, apostólica y romana. Entonces, la parentela son los troncos comunes que vienen de África. Aquí en Colombia, al Chocó llegaron yorubas, que son de Senegal, de la Senegambia, de Guinea-Bissau, bueno, y de Gabón. Entonces, aquí esta parentela se va en una biodiversidad ambiental. Y aquí está el territorio más biodiversidad, está ligada a la espiritualidad, ¿sí? Este es un punto de partida y llega aquí lo que es el nacimiento, ¿sí? Cuando alguien muere ya dijimos que se tocan los alabados que duran 9 noches y se le hace la preparación del difunto
se lo prepara para que vaya y vuelve. No es como ellos por eso, a pesar de que esto forma parte también del sistema católico, también lo reinventaron, porque esto no es católico, pero sí tiene elementos del sincretismo católico. Entonces, por fuera de este nacimiento aquí, siempre está la música con sus instrumentos y el chigualo. El chigualo son los niños que mueren antes de los 7 años. Entonces los niños no van al mundo que ellos tienen. Ellos dividen el mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo de abajo. Eh, los buenos muertos, que también le llaman, pues los buenos muertos no van aquí al mundo de arriba, vienen al mundo de abajo. Y los chigualos quedan en el purgatorio y la gente o los niños que ya mueren de 7 años para allá vienen acá, a lo que le llaman el mundo de arriba, pero no le llaman cielo, ¿sí? Eso es, y los gualíes son los niños que mueren estando en el vientre. Todos esos niños la novena de ellos dura solo un día, y en un día les hacen de todo, música, comida, discursos, bueno, y se entierran con música. Entonces por eso no se llaman alabados, se llaman bunde, ¿sí? Entonces el bunde es importante porque ese es como el sentido de la musicalidad y una connotación religiosa espiritual que todavía se mantiene. Entonces en el Pacífico se hace bunde. Eh, eh, y alabados. Doctora Zaida, ¿no está? Claro, doctor. Dígame. Bueno, voy a presentar un alabado para que la gente tenga, ¿sí? Sí, claro, tiene bien el tiempo, Sí, pues. pero yo miro aquí, tengo que salirme de estas diapositivas, ¿no es cierto? Sí, Bueno, ok. salirse y colocar el Detener, video y compartir esa ventana donde está el video. Dejar de bueno, presentar, dejar de compartir. dejar de compartir, sí. Bueno, listo. Compartir Ya, pestaña. exacto, gracias. Ocho. ¿No? Revísele el audio. Es mejor Sí, compartir ¿se oye ahí? No, no se oye. Compartir pestaña. No. La tercera opción. ¿Se escucha? Sí. No, no sé. ¿No? Sí. Sí, profe. Bueno, gracias.
Bueno, entonces miren, la presentación es de un alabao. El alabao tiene una estructura, como ustedes pudieron ver. Es una preparación de la funebria del difunto que se llama musimú, es decir, hacia el más allá, pero tiene la pretensión de regresar. No sé, hay que hacerse iniciar. Iniciar quiere decir en la actualidad que uno tiene que asistir donde un santero, donde un babalao, para que le haga a uno el ritual. Entonces el ritual puede ser en la santería, a veces le colocan una gallina en la cabeza y es tan fuerte la energía o el muntu del babalao o el santero que la gallina se muere viva, prácticamente, ¿sí? Y eso quiere decir que eso es la energía, que es la fuerza. Y posteriormente tienen que hacerle otra ceremonia que de acuerdo a la oricha que ellos lo protejan a usted, pueden ser pescados, ¿sí? Pescados o también la misma gallina montada en el cuerpo, en bañarse, o un animal. Lo que quiero decir es que la relación espiritual de los africanos y que trajeron acá tiene una relación con el quinto que yo les decía en la diapositiva, es de que los seres no inteligentes e inteligentes están integrados, hay un criterio de integralidad. Todo mundo es útil en la filosofía africana, todo mundo, no es como en las culturas occidentales que, por ejemplo, el perro, el puerco, el cerdo, todo eso tienen otra connotación. Ellos no. Para ellos son parte de espíritus y pueden ser deidades dentro del hogar. Y en ese sentido, la mujer juega una parte muy vital en la parte de género, porque es la parte de la matrifocalidad. Y en las espacialidades se da eso. Es decir, la producción de territorios. Por ejemplo, en el Chocó, uno pregunta con los informantes que uno atiende, le dice, bueno, ¿y para usted qué es un lugar? Entonces ellos le plantean a uno que el lugar es donde se escribe la historia, ¿sí? De la comunidad. O se escribe la historia, pero que también en ese lugar también existen los espíritus buenos. Y para poder cuando usted arrienda un terreno, porque es pura selva, ¿sí? Usted tiene que primero hacer prácticas rituales para poder desalojar los espíritus que dejó el anterior dueño. Son espiritualidad, ¿sí? Y muchos de los chocuanos asisten a la iglesia de Raspadura, que se llama, para ir a ver el Cristo que sangra, ese homo. Eso van a pedir y a suplicar y a pedir favores. Eso es muy complejo. O sea, la integralidad de lo que es la espiritualidad del afro se requiere tener todos los componentes de la naturaleza, ¿sí? Se requiere, es importante, no puede haber otro. Bueno, entonces yo creo que allí, doctora. Oh. Pues, profe, puede, si quiere, cerrar en 5 minutos. Ya hay unas preguntas. La idea es que tengamos un tiempo para que se Bueno, pueda entonces por interlocutar. eso Si quiere, pregunto. podría cerrar con 5 minutos, profe, si le hace Bueno, voy falta a hacerlo. terminar con algo. Mientras invito también Listo. a los asistentes a que puedan hacer sus preguntas por el Bueno, chat entonces y mire, también damos la oportunidad de ¿sí? que
intercambien con el Pregunte. profesor. Gracias. Siga, Bueno, profesor. como una parte de conclusión, hay una ontología, ¿no? La ontología es la relación que tiene el ser, ¿sí? O sea, o es la teoría del ser, pero en África yo he aprendido que la construcción de lo real no es una cuestión monolítica, o sea, no es una sola visión. La construcción de lo real es múltiple, o sea, la parte de la realidad es múltiple, es procesual, o sea, que es parte de un proceso de conocimiento. Por ejemplo, ellos dicen que en África dicen que el tambor es la voz de Dios, ¿sí? Y lo dice un gran escritor que llama Paul Dianek y otro que llama Kumeine Kuchi, son africanos. Entonces ellos hacen ese planteamiento porque plantean que Dios nunca los ha tenido en cuenta y que Dios siempre ha estado muy alejado. Yo les había hablado de esta tesis, pero mire que concuerda con lo que hablan los chocuanos. Que los chocuanos tampoco dicen que Dios prácticamente para ellos no es tan importante, son más importantes los santos. Entonces el mundo es una filosofía, pero nace de una maldición, tal parecido al de la Biblia, que es la maldición de Cam. Que ustedes recuerdan que los que han leído el Pentateuco, creo, el Deuteronomio, eh, eh, el único hijo de Noé, llamó Seth, creo, lo vio desnudo. El Cam fue que lo vio desnudo y lo maldijo Noé. Entonces el mundo pareció se hizo muy parecido. Entonces Chango, porque los mismos africanos estaban esclavizando a su gente, entonces les dijo que algún día tendrían que irse esclavizados a otros mundos, y así ocurrió. Entonces en el viaje de ese mundo, que es lo de las cargazones que les dije, es donde aparecen varios orichas. Hay una oricha que llaman Agó, que es en Babalao, Odumare, que es el dios principal, y Changó, que es el dios de, la, de, la, de los rayos, el guerrero, el dios de la guerra, y también van acompañados en esos barcos por Yemayá, que es la diosa del mar, la diosa marina, ¿sí? Y hay otros como Odubalá, y también llegan Ledba cuando llegan a Haití. Entonces mire que hay un panteón, pero esos dioses fueron resignificados en Cuba y en Haití y en República Dominicana. Sí, al Brasil llegó fue el candomblé, y llegó el candomblé, que es una danza que también forma parte del mutu, pero es una danza que es lo que hace la representación de la defensa personal, cómo se defendían los africanos luchando con las manos y con los pies. De ahí nace, y es una danza espiritual, es una danza religiosa. Me parece que es muy importante que ojalá todos estos temas se siga trabajando, ¿sí? Investigando, porque en Colombia hay mucho que hacer. Entonces, yo creo que doy paso ya, doctora Zaida. Gracias a todos por escuchar. Gracias, profesor. Para empezar acá, hay unas preguntas en el chat y también unas felicitaciones frente a su extraordinaria exposición. Aquí Gracias. que le comenta Camilo Ernesto. Y van más. Bueno, entonces le voy a comentar las preguntas que van surgiendo. Le voy a leer las primeras que hay. También hay una participación de personas que han levantado la mano. Sí. Entonces voy a empezar por unas preguntas aquí y le damos la palabra a Camilo Ernesto, formulo las preguntas que están en el chat y después Camilo entonces puede intervenir.
Entonces, para que usted lo Bueno, tenga, profesor, en cuenta, tal vez hacemos una ronda de 4 o 5 preguntas y contesta y de ahí en adelante, pues, continuamos. Por ejemplo, preguntan sobre, sobre el tema de la funebria que usted estaba comentando y preguntan que si son 9 días con el cuerpo del difunto o vienen siendo como en la cultura católica las novenas. Esa es una pregunta de Juan Camilo Ceballos. Nelson Londoño también pregunta sobre qué son los gualíes. sí. También el profesor Nelson Londoño dice, profesor Rigoberto, excelente trabajo. Dos cosas. Me gustaría que ampliara un poco esa relación inseparable entre la naturaleza y la espiritualidad y de qué manera esto alimenta la concepción de territorio. Y la segunda, si este análisis se puede extender en todo el litoral pacífico colombiano o existen diferencias marcadas al interior de esta región. Entonces le dejo esas preguntas hasta ahí, hay otras, pero le doy el paso también a Camilo para que pregunte. Bueno, Camilo Salazar, Camilo Quintana, sí. Hola, sí, buenas buena- noches. buenas Eh, noches. Muchas gracias, profesor Rigoberto. Yo estoy maravillado de escucharlo porque, y bueno, buenas noches a Gracias. todas y a todos, a Bueno, las organizadoras, a la profesora Zaida. Muchas gracias. Yo soy egresado de Filosofía de la Universidad del Valle y pues desde un principio siempre nos cuestionamos por cuál era nuestro lugar en América Latina y en el mundo, ¿no? Y comenzamos a explorar un poco el tema de la filosofía latinoamericana, que para una gran parte de la academia tradicional no, es inexistente, porque solo se piensa en Alemania, en Francia y en Grecia. Asimismo, pues nunca llegamos a leer un pensador africano, a lo sumo profesores que repiten lo que dijo Descartes, Kant, Heidegger, o sea, intérpretes e intérpretes, pero parece que en la academia tradicional no hay posibilidad de hacer pensamiento, de hacer filosofía, ¿no? Entonces yo quería, y he seguido andando en este camino con las comunidades tanto indígenas como sí, afrodescendientes, afrocolombianas, y uno lo que se encuentra es que el pensar se da es en el caminar, es en la experiencia corporal, sí, es en la montaña, es al lado del río, ¿no? Entonces, son tantas las cosas tan profundas que tenemos que aprender del África, de la diversidad tan enorme. Y yo quería preguntarle, profe, eh, ¿cómo ve usted la tarea de descolonización de la cultura, de descolonización del pensamiento hoy por hoy en las universidades públicas y en las universidades privadas de Colombia? Digamos que en pleno siglo XXI uno pensaría que ya este tipo de fetichismos académicos o este tipo de enajenaciones culturales e intelectuales debían ser superadas, pero no, uno se encuentra con profesores doctorandos en Alemania y en diferentes sí, partes de Europa, sacando pecho y diciendo que eso es mitología, eso es religiosidad, y a lo sumo literatura, o sea que la literatura está inferior también, pues. sí, Entonces, digamos que la tarea, la crisis civilizatoria que hoy se nos presenta en el mundo, que es una crisis producto de una racionalidad instrumental profundamente occidental y europea, nos está demostrando una degradación a todo nivel, ecológica, un ecocidio, y ahora parece ser que el llamado sí. que se da en el mundo es de las pequeñas, entre comillas, pequeñas comunidades del mundo, africanas, suramericanas. ¿Cómo ve usted esa empresa, esa tarea, ese proyecto descolonizador contrahegemónico? Sí, no, muchas gracias por la intervención. Eh, Precisamente yo creo que estamos de acuerdo porque siempre me he venido cuestionando y preguntando y tengo un rifirrafe con la academia en ese sentido. Eh, Precisamente yo pienso que dentro de un marco metodológico como es la transdisciplinariedad, en Colombia está muy atrasada, ¿sí? Precisamente porque las universidades dentro de ese contexto interno, pues
realmente es una tarea durísima porque dentro de esa universidad lo que existe es una diversidad cultural, pero nominal. Es decir, que solamente se nombra cuántos afros, cuántos negros, cuántos indígenas, pero realmente los planes de estudio y los planes de asignatura no tienen la fundamentación que se acerque a los temas pues, que traten de transformar y de involucrar ese tipo de pensamientos otros, como diría Boaventura de Sousa en la parte de epistemología del sur, porque realmente las universidades y la academia consideran que estos saberes, inclusive nombro a Foucault, que en Microfísica del Poder dice que son conocimientos que las élites prácticamente los han subalternizado, son saberes sometidos, y Boaventura de Sousa plantea que realmente no caen dentro del círculo de lo que llama la razón metonímica, porque en esa totalidad, porque no tienen un estatuto epistemológico como lo que usted decía de la gente que se va a preparar a esas universidades en el exterior, pero que realmente lo único que repiten aquí en la universidad nuestra en Colombia son la epistemología precisamente de Europa y de Estados Unidos. Y yo tengo dos ejemplos de gente que está descolonizando el saber, ¿sí? Para parodiar pues a Boaventura de Sousa, que es un libro que me encanta. Y son la Misa Universidad, que está trabajando en ese sentido. Pues fui profesor y conocí el proceso allí. Como es, allí están en otra dinámica de construcción de saber, de un concepto que se llama bidecible, que yo lo planteé en la conferencia, que es empezar a sacar todo el conocimiento que no conocen ni siquiera las élites universitarias. Entonces los alumnos, por ejemplo, aquí están mis estudiantes, profe, y ellos creo que están tratando apenas están tratando como de absorber, como de entender, porque ellos mismos me decían que estas clases no se dan en la universidad, porque son de otro tipo de categorías. Y por ejemplo, los que yo le decía a profe, los que trabajan los espacios o la espacialidad, entonces lo vuelven muy abstracto, y usted puede observar cómo desde la universidad sale la teoría para transformar la espacialidad. Entonces usted encuentra que hay un periodo de gobierno, se inventan categorías que no benefician a las clases populares. Entonces empiezan a hablar de barrios, de todos esos, o sea, de comunas, de todo eso. Eso me parece que esos son conceptos exportados, ¿sí? Tanto de España como de Francia. Entonces, lo de la colonización tiene que darse y serán otro tipo de maestros que realmente entiendan esta parte de la dinámica de las coexistencias, de los sentipensantes, ¿sí? Que es hacer esa unión entre el pensamiento, ¿no? y el corazón, o sea, la razón y el corazón, que es fundamental. Sí, diría. ¿En qué universidad, profe? Perdón, decía que están trabajando así, en esa línea. En la MISAC, Universidad de Silvia, la doctora Zaida conoce el proceso, y en la UAI, que son Universidad Autónoma Indígena, NASA. Pero mire que son las culturas otras, y por eso se llaman culturas. ¿Por qué llaman culturas otras? Porque son culturas que realmente son subalternizadas y sus conocimientos sometidos, y por eso
por una élite académica en este país, como Conciencias, por ejemplo. Profe, tiene las preguntas que le había hecho ahorita Sí, sobre qué son los gualíes y la relación naturaleza-espiritualidad, cómo alimenta esto la concepción de territorio. Sí, profe, se fue, se cayó. Hola, sí, hola. yo estoy aquí. No, Hola, había, hola. Sí, profe, le repetí las preguntas. sí, no, había una que También era las... de Chihuahua, era del Los difunto. gualíes, ¿qué es el gualí? ¿Qué son los gualíes? Y la No, otra del mismo profesor Londoño, lo de sí, la relación entre naturaleza y espiritualidad en la concepción de territorio. será. No escuché. Tuvo, profe, primero entonces lo de los gualíes ¿Eh? y le formulo la otra. ¿Será en internet? Espere, yo no le escucho. Ya no me está escuchando. Espere, lo cambio acá, pongo otro. Ok. A ver si pongo otro internet porque no se escucha. No, ¿Me escucha? ¿Aló? Profe. ¿listo? Hola, sí, ¿está escuchando, Bueno, profe? bueno, listo. Bueno, sí. Espere, hay una pregunta que está de primera, creo, es la de que La- si los alabados se sí, hacen con los muertos. sí. Bueno, yo creo que lo que yo he visto, y lo vi en San Antonio, acá en la parte de la zona Suárez, Buenos Aires, ellos prácticamente hacen su entierro, o sea, entierran al difunto y siguen, ¿sí? Pero ya es a la memoria del muerto, ¿sí? Es decir, ellos toman, hablan, utilizan los alabados en las noches, en las novenas, y entonces en ese alabado, todavía ancestralmente, se puede hablar de todo, de hacer negocios, de hacer sexo, incluso, ahí se ven, se encuentran, van, vuelven, es decir, es toda una fiesta, no es como en el catolicismo que es llorar y perderse prácticamente. Y se toma, se baila, se hace toda una serie de actuaciones. Entonces, yo le he llamado eso eh, sistemas de localización, ¿sí? En el espacio. Es decir, el espacio produce eso. Y con los chihualos, que me decía, o los gualíes son los niños que pues se convirtió en un canto, en una danza, prácticamente un canto fúnebre, pero son por los niños que mueren incluso antes de cumplir 7 años, que también están en el vientre. Eso es, entonces les hacen eso en un día, ¿sí? En un día se los hacen. Para los adultos, cuando son los alabados, se los hacen en la novena. Entonces, y todo esto, ¿por qué existe? Existe porque y si se hizo ese sincretismo, porque si no lo hacía, pues podrían morir. O sea, los españoles querían acabar prácticamente. Entonces, esos son, yo no le llamo sincretismo, pero así se maneja, pero yo le digo ese enmascaramiento. El enmascaramiento o la mímesis es precisamente la de hacer una imitación, pero es una imitación semiótica, ¿sí? En el sentido de que se conjugan símbolos
y se conjugan símbolos y signos y lenguaje y todo, pero prácticamente se llama desdoblamiento. O sea, estoy actuando una, que es lo de mímesis, pero a la vez adoro mis deidades y mis orichas. Y eso se da mucho en los chigualos y se bendicen, ¿no? Y se les hace todo el proceso. Pero eso es básicamente, y eso se da en la costa pacífica, más que todo desde allá. Si acá al norte, pues lo trajeron los afros que llegaron por acá. Pero se da en López, en Huapi también, y en la parte de Timbiquí, Telembí. Esa es la zona. ¿Cuál era la otra, profe Zaida? De los gualíes, ¿qué son los gualíes? Ya esa fue la que contesté. Ah, perdón. La relación inseparable entre naturaleza y espiritualidad y de qué manera esto alimenta la concepción de territorio. Ah, ya, listo. No, esta parte es muy importante, precisamente porque primero definir lo que es el territorio, ¿no? El territorio se entiende como un conjunto de tierras, pero le hace falta algo para que se llame territorialidad. Entonces, territorialidad es porque interacciona el hombre, o sea, la cultura. Entonces, para ellos se llama territorialidad. Entonces, para que funcione dentro de esa relación ser-naturaleza, hay un concepto que he venido trabajando, pues aunque para mí es nuevo, pero me parece que es la bioculturalidad, es decir, la parte de lo biológico, de lo ambiental con la cultura. Pero esto se manifiesta en las prácticas ancestrales y ancestrales se tienen que ligar al territorio. Eso es lo que hacen nuestros mayores, tanto indígenas como afro. Entonces eso es lo que se llena de espiritualidad. Hay un concepto que también trabajo y que se llama etnomodelo para eso, para que el territorio tenga fuerza. Y lo he visto acá en las zonas que trabajo acá en la parte del occidente del Cauca, que es Buenos Aires, esta parte de Suárez. Y es el etnomodelo, son la información primaria y que forma parte de los rituales. En los rituales, no todo el mundo sabe de los rituales. Nuestros primeros mayores tenían la capacidad cognitiva, ¿sí? Para entender los rituales y fue lo que nos dejaron y nos legaron en los territorios. Entonces usted puede encontrar, por ejemplo, cosas de espiritualidad. Acá, por ejemplo, hay un sitio que se llama San Antonio, Santander de Quilichao, población negra. Por ejemplo, ellos creen que la minería puede ser productiva si lo que es el balastro y todo lo que sacan de la tierra se echa en unos sacos y se garrotea con ramas de café. Y entonces cuando se llama el garroteo, pero eso, y rezan unas oraciones. Entonces mire que allí hay unas prácticas que están allí. Y la otra es que abren un hueco en los tres caminos y lo abren en invierno y deja que se seque y que cuando está en verano van en el cruce de los tres caminos y sacan oro, porque pues es una región rica en oro. Eso, o sea, son prácticas ancestrales y que se llaman etnomodelos, que son prácticamente rituales, ¿sí? Y también pues tienen la idea de que el territorio, por ejemplo, en el Pacífico, ¿cómo lo ven? El árbol grande, o sea, una secoya, árboles que hay en el Pacífico de 20, 30 metros, pues realmente ellos tienen tres sistemas de producción consciente.
O sea, en la parte de arriba del árbol, ese es un sistema de una economía que la aprovechan los buitres, los cóndores, lo aprovechan las águilas, lo aprovechan los animales de cierto peso. En el centro del árbol hay otro tipo de producción o de aprovechamiento de ese tipo de economía que produce el árbol, ¿sí? Y entonces ahí arriman pájaros, insectos de mejor, de menos contextura física, ¿no? Y abajo están los habichuchos, en la base, que son las cucarachas, los sapos, las ranas, y todos se alimentan de ese árbol. Entonces, por eso ese árbol es un árbol sagrado para estas comunidades. Es decir, tiene reglas. Entonces, hay árboles de esos que no permiten la tumba y el monte, ¿no? Y hay otro ritual que también se hace y es con el cordón umbilical. Cuando se corta el cordón umbilical en la parte de la espiritualidad, en algunas comunidades como Huapi, por ejemplo, ¿qué hacen? La joven tuvo el niño y el cordón umbilical lo entierran debajo de la casa, si es niña, para que sea una buena ama de casa, que sea muy bien. Ahora, si es hombre, pues el cordón umbilical lo entierran debajo del árbol, para que sea fuerte, para que sea de frutos, pueda tener familia. Y también lo entierran con carne de venado para que sea ágil, para que corra. O sea, eso hace que la dimensión espiritual, la relación ser humano-naturaleza, se condense, porque la parte de la naturaleza biodiversidad ambiental es fundamental para ello. Entonces, esos son rituales. El campo ritual que tienen los afros es lo que le da la impronta, lo que le da la importancia al territorio o a los espacios. ¿Sí? Hay otra pregunta del profesor Pedro Martín Martínez. Dice, los títulos colectivos Ley 70 de 1993 y sus consejos comunitarios asumen en los planes de vida esta riqueza cultural y desde allí dialogan con los planes de desarrollo municipal. Esa es una pregunta que realmente en estos momentos hemos venido trabajando aquí en el contexto donde yo vivo. Y precisamente los consejos comunitarios están haciendo sus planes de etnodesarrollo, ¿sí? Que son planes de pervivencia, igual que los indígenas. Incluso ellos con las administraciones municipales acá tienen dificultades. Acá hay un grupo de consejos comunitarios al cual pertenezco que se llama ACOM, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte, del Cauca. Perdón. Sin embargo, hay una debilidad en el diálogo entre en los planes de desarrollo y los planes municipales. Por ejemplo, este municipio de aquí, es Santander de Quilichao, ya llegó a 113,000 habitantes, por lo tanto le toca hacer lo que se llama el plan de ordenamiento territorial. Ahorita estamos con un plan básico y ya hace como un año que cumplimos la tasa pues, de población para poder hacer el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, a los consejos comunitarios no los tienen en cuenta en esto. En la parte de la educación, ¿qué es lo que tienen que realizar? Pues realmente son muy débiles. Realmente aquí en el Cauca los consejos comunitarios se han dedicado solamente a la parte de la participación política, pues de hecho tienen concejales y
y tienen diputado y tienen gobernador, ¿sí? Del Cauca, pero realmente en otros criterios no se les ve que haya una articulación entre esos planes, sabiendo que los consejos comunitarios tienen copoder, pues porque manejan unos territorios y manejan recursos del Sistema General de Participación, y sin embargo eso no se ve. Además, casi que todos los planes que suceden, acciones que hacen, son reactivas. O sea, acá, por ejemplo, se está haciendo lo que quieren montar un peaje fundamental y eso no está en ninguno de los planes bien concertados. Entonces, pues tienen la estructura, ¿sí? Organizativa, y le dicen palenque de educación, le llaman palenque de economía, palenque de salud, pero realmente eso, el funcionamiento es muy débil. No hay la planificación, además porque tampoco tienen la gente que debieran tener. Y por el contrario, más están pensando en la parte política. Hay una última pregunta en el chat de Iván Vázquez, que pregunta si existe la espiritualidad religiosa, ¿cómo sería la espiritualidad con la comunidad? ¿Se puede aislar o va con la comunidad? Bueno, no, es realmente, por ejemplo, en el Chocó sí hay una convicción en lo que es Chocó y lo que es la costa de Nariño, ¿sí? Si la gente guarda o mantiene o reproduce los etnomodelos, o sea, reproduce los rituales y las prácticas, pero siguen siendo enmascaramiento, o sea, o mímesis, ¿no? Porque también van a la iglesia y que el cristianismo ha hecho mucho daño. Acá en el territorio de nosotros es muy complejo, porque acá el cristianismo ha empezado a romper toda esa relación, entonces ya la gente no cree. Por ejemplo, hay un ejemplo clarito, y es que cuando uno habla en una conferencia, en una comunidad de esta, como me pasó a mí, yo hablé de Changó, inmediatamente me colocaron letreros, que no Artemisa, porque realmente el cristianismo ha roto y la memoria africana se ha ido diluyendo. También ya es una parte que se llama renaciente, y los renacientes son otros sistemas que están articulados al catolicismo. Y otra cosa que la pregunta es interesante porque muchos de los afros ya olvidaron la memoria colectiva africana y ahora están haciendo tránsito por el chamanismo indígena. Por ejemplo, acá en el norte del Cauca, la parte de Caloto, creo que cuando se dio lo que se llama la abolición de la esclavitud, entre comillas, en 1821, muchos de estos afros fueron recogidos por los indígenas y abrazaron la parte del chamán. Entonces fueron perdiendo sus creencias y se metieron mucho más en este sistema religioso. Pero realmente en las comunidades, eso es lo que yo estoy investigando, a ver qué supervivencia de eso queda, ¿sí? Pero realmente en el momento lo que conozco, un poco en el Chocó, en Raspadura y Andagoya y Novita, pero y acá en el Cauca de pronto puede ser Puerto Tejada, eso es básicamente. Pero no hay una comunión entre esas prácticas ancestrales, por eso se llama supervivencia el tema. Hay una última pregunta del profesor Londoño y que tal vez la pueda unir con mi pregunta, que me gustaría hacerla de una vez para poder cerrar la sesión también que tenemos programada en la franja. Y es, bueno, pregunta Nelson Londoño, profesor, sobre Buenaventura,
¿qué se sabe sobre, qué sabe sobre este tema de la espiritualidad y la territorialidad? ¿Tiene que ver algo con la urbanización de la población, la pérdida de las ritualidades? Esa ¿Pero qué? es, señor, Ah, tiene que ver algo con la urbanización de la población, la pérdida de las ritualidades. Eso para el caso de Buenaventura, que pregunta el profesor Londoño sobre pues sobre la sí, espiritualidad y la territorialidad. Y quisiera pues aprovechar tal vez que lo pueda responder con la pregunta anterior, es si nos amplía un poco un concepto que usted le he escuchado en otras conferencias, en otras oportunidades, y que tiene que ver mucho con las formas de espacialidad pues, afro en Colombia, y es el concepto de potamoral. ya. Entonces, si pudiese también conversarnos sobre eso. Gracias. Bueno, no, la pregunta de si lo urbano ha incidido, obviamente, porque el problema del urbano, del urbano es que hace apropiación cultural del conocimiento, sobre todo del sector rural. Esa es como la premisa que yo he entendido siempre. Y, y lo urbano, pues lo que está pasando, por ejemplo, en los territorios aquí en Cali, en, es que llama el barrio donde hay la población negra, eh, Agua Blanca, ¿sí? Que ese es un territorio donde hay mucha población y miremos a Cali nomás como una espacialidad, ¿sí? Cali es el segundo, el segundo, la segunda ciudad que tiene población afro en América Latina, después de Bahía. Nomás eso da un indicador muy fuerte de cómo las migraciones han, por otras partes de lo que está sucediendo en los territorios afros, por parte de las migraciones, por el paramilitarismo y también por el narcotráfico y todo. Eso ha incidido en que las poblaciones tengan que migrar. Entonces se forma un concepto que trabajo que se llama interculturalidad forzada. La interculturalidad forzada son aquellos diálogos que se producen entre las culturas cuando llegan de producto de la migración. Entonces llegan a las ciudades y realmente pues todo ese conocimiento que traen de la parte rural pues eso lo aprovechan, es en la parte urbana. Entonces se va como perdiendo, digamos, diluyendo el conocimiento, ¿sí? Porque de eso vienen muchos líderes, mucha gente que tiene conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que ha sucedido y eso está sucediendo, porque también hay un discurso institucionalizador de la violencia que lo imparte el Estado y lo imparte el Estado a través de lo que es la Comisión de la Verdad, que, que quiere que todos los discursos de la violencia lo institucionaliza, ¿sí? Es la Comisión de la Verdad. Pero realmente, yo le pongo un ejemplo para que me entienda. El río Chicayá, por ejemplo, se estaba muriendo por la minería y las comunidades afros fueron e hicieron como especie de un entierro de ese río, ¿sí? Hicieron alabao, le hicieron todo y o sea, son otro tipo de prácticas que el Estado no las tiene en cuenta, porque no están dentro de un discurso institucionalizador como es el que maneja la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y muchos de estos sectores de la espacialidad se llenan es con la violencia, o sea, con los resultados de los desplazamientos, de la violencia, pero a través de esos desplazamientos que yo entiendo se van dando el arte y las estéticas y se dan otro tipo de discursos y se da de todo tipo, de género
y se matiza todo. Entonces, eso es importante pero ahí beneficia a la ciudad, no beneficia al campo, o sea, a la parte rural, porque es que casi que todas estas prácticas y lo que se da dentro del urbano, del urbano, que si ustedes que son ahí en Cali conocen donde están los Yanaconas, ¿no? A mí me parece que ese es un espacio, pues un espacio donde están algunos descendientes de los quichuas y con su parte espiritual, pero yo siempre digo que el espacio genuino, el espacio propio, es distinto a ir a crear otro espacio que no tiene un sentido de pertenencia, si solamente pues iría el pensamiento. Y en ese sentido, el espacio potamoral, que se le llama el Pacífico potamoral, que quiere decir que es la relación que tiene el río como un ente sagrado con las comunidades afro, porque las comunidades afro se crearon fue en los ríos. Entonces, esa deducción la sacamos porque con el que estoy trabajando es el doctor Carlos Velasco. Estamos trabajando lo potamoral y es, por ejemplo, en el río Quinamayo se crearon todos los pueblos, o lo que llama reguero de pueblos, afros, ¿sí? Que salieron de los troncos familiares y nombres como Carabalí, Lucumí, ¿sí? Cetré, bueno, Arará, Minas, y ellos crearon los poblados al pie de los ríos. Lo mismo el río Palo que es el que atraviesa Caloto, el Monte Oscuro de Puerto Tejada y desemboca en el río Cauca. Y ahí se hicieron los poblados o se hicieron esas territorialidades como Guachené, Corinto, Caloto, Padilla, y ese es el río Palo, ¿sí? Y el río Cauca, que pues también tiene la mayor parte en la parte de lo potamoral. Entonces lo potamoral lo que implica es la cría, no crea, sino criatividad, que viene de hijos, viene de producir, ¿sí? De nacimiento. Entonces los ríos son como un espacio para crecer, para ejercer religiosidad, porque el río le produce gastronomía o soberanía alimentaria, le produce la parte agrícola. El río para estas comunidades es una esencia, casi que es una parte divina, sobrenatural, o sea, es la unión entre lo natural y lo sobrenatural en un espacio. ¿Sí? Profesor Rigoberto, muchas gracias pues por darnos su tiempo, ilustrarnos sobre estos temas tan importantes, sobre la culturalidad, la espiritualidad, la territorialidad, y pues tan importantes también sobre todo para las nuevas generaciones de geógrafos y profesionales del espacio que se están formando. También resalto de manera muy importante la discusión que usted ha planteado y también a partir de las intervenciones sobre la importancia de la descolonialidad epistémica en la universidad, de poderle dar entrada a estos discursos, a ese diálogo de saberes que ya también pues, vienen desarrollando pues varios intelectuales, sobre todo desde Latinoamérica, ¿sí? Sobre la importancia pues de rescatar lo propio, y obviamente eso no solo es importante pues para
contrarrestar de pronto esa mirada hegemónica de Occidente, sino también para construir nuestro sentido de nuestro proyecto de país, ¿no? Uno que realmente sea incluyente, igualitario, y en eso pues la universidad, la academia, tiene una responsabilidad muy grande, y en ese sentido, pues sí me parece importante decir que es un interés de este seminario que estamos haciendo y de actividades académicas que venimos haciendo, de poder dar entrada a estos discursos otros pues en la universidad, y en particular, por ejemplo, nuestros programas de pregrado que tenemos en el Departamento de Geografía, y de posgrado, ¿no? Que es la invitación en particular de este seminario, organizado por el Grupo Territorios y la Maestría en Geografía, en aras de querer, como digo, pues darle entrada a todos estos discursos y poder empezar a hacer ese diálogo de saberes y demostrar que se pueden hacer este tipo de trabajos en la universidad, y que eso no solo se pueden hacer, sino que son necesarios hacerlos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a los profesores, profesoras, estudiantes, y otras personas que han querido estar en esta sesión de hoy, y pues los invitamos también. De aquí en cada 15 días tendremos una variada programación para pues alrededor del tema del territorio, alrededor de la espacialidad, de la producción del espacio, de la geografía. Entonces, pues los esperamos en esta programación que estoy compartiendo aquí para poder ir cerrando, y los invitamos también a que puedan llenar la asistencia que por ahí ha estado circulando, la compañera Lina la ha estado colocando. Entonces, pues ahí creo se alcanza a visualizar la programación que tenemos los próximos 15 días, entonces las y los queremos invitar a que sigan participando de esta agenda. Muchas gracias, profesor, feliz noche, entonces, bueno, a todos y todas. No, a mis alumnos, que muchas gracias, y pueden quedar libres. A usted, profe, muy buena conferencia. Bueno, bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, bien. Gracias, profe. Hasta luego. A todos, muchas gracias. Gracias, muy amable. Listo, bien. Gracias.